Soy Marina Castro del Instituto de Estudios de la Sexualidad y la Pareja, soy psicóloga y hablaremos un poco sobre la insatisfacción sexual. No toda insatisfacción sexual está relacionada con una falta de orgasmo. En muchas parejas existe insatisfacción sexual ya que la sexualidad no les aporta lo que buscaban. En este sentido, en algunas ocasiones las parejas buscan una intimidad o una complicidad con su pareja. Entonces, por ejemplo, un sexo frío, sin pasión, sin tiempo, sin dedicación, puede no proporcionar y generar insatisfacción. En otras ocasiones es la monotonía o la falta de variedad lo que puede generar, por un lado, falta de ganas o falta de deseo en cuanto a iniciar una relación sexual, ya que esta no me aporta la diversión que yo esperaba en el sentido de variedad, ¿no? Es como la paella, nos puede gustar mucho comerla, pero comerla cada día se nos puede llegar a hacer monótona y pesada, ¿no? Pero dentro de la monotonía, la parte buena que tiene, porque la gente entra en rutinas, es porque nos genera cierta seguridad. ¿A qué me refiero? A que si hacemos esto, sabemos que el sexo va bien. Si hacemos cualquier otra cosa novedosa o diferente, no sabemos qué resultados va a tener, con lo cual en muchas ocasiones muchas parejas acaban haciendo siempre lo mismo porque es lo que saben que va a funcionar. Y arriesgarse a un fracaso o a quedar mal dentro de la relación de pareja les cuesta demasiado, ¿no? Entonces, una de las pocas maneras para vencer las rutinas es hablar dentro de la relación de pareja de qué es un buen sexo, qué esperamos que nos dé, ¿vale? Para hacer que toda nuestra sexualidad esté encaminada hacia esa línea, ¿no? Y poder variar, ¿no? Es dentro de la definición de que es un buen sexo que nos gustaría probar, variar. Podemos encontrar libros, ¿no? Que hay trucos y sugerencias sexuales y hablarlos en pareja, tener la seguridad de que lo que vamos a probar hoy es una cosa que los dos queremos, que los dos nos apetece intentar algo diferente, algo novedoso, de manera que no haya tanto miedo a una posible insatisfacción. Y el otro motivo por el cual en muchas ocasiones hay insatisfacción es por unas expectativas irrealistas. El sexo a nivel más realista no se corresponde ni a las películas pornográficas ni a la novelita erótica, ¿no? Que en los dos casos nos venden una imagen de sexualidad que no se corresponde con nuestro día a día. En nuestro día a día la sexualidad tiene una función importante dentro de una relación de pareja y por eso es importante hablar de ello y comunicarse sexualmente dentro de una relación. Muchas gracias.